que no va a haber, digamos, un factor humano, una emocionalidad en esa conversación, como bien tiene que haberlo, porque pues somos seres emocionales. No es plenamente como un robot, es una metáfora. Bienvenidos y bienvenidas a Stoic Wisdom Podcast, su podcast número 1 de estoicismo en español del mundo. Les saluda Gerardo. Y yo soy Ari. Y pues nada, estoicos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante práctico o para poner muy en práctica, bastante bonito. Ari, si quieres, pues contarles. Y sí, es que les va a gustar, la verdad, porque es un tema que tiene muy buena aplicación en el día a día. Vamos a hablar de cómo mantener el control en una conversación como un estoico. Ok, entonces, ¿cuál es la base o qué es lo que queremos que ustedes aprendan en este podcast del día de hoy? Es cómo ustedes pueden apalancarse o tomar ventaja del estoicismo para ser esa parte neutral en una conversación, ser esa parte más analítica de las dos partes, ¿verdad? En la conversación, o bien, si hay más partes, ser ese centro de neutralidad en la conversación. Entonces, Ari, para ti específicamente, ¿qué es una aptitud, digamos, de un estoico en una conversación? O bien, ¿cómo podría desarrollarse, digamos? Pues sí, lo primero, digamos, que pueden saber que cómo actúa un estoico, digamos, en una conversación es justamente que se caracteriza por mantener la calma, que se nota, digamos, que no es muy efusivo ni muy explosivo, la verdad. Y los estoicos al conversar, usualmente entonces tienen formas de conversar que se nota que no están funcionando bajo una influencia emocional, ¿verdad? Entonces podemos decir que a veces suelen ser personas que se distinguen muy claramente, porque uno dice, oh, qué extraño, es una persona muy calmada, ¿verdad? Y nunca la he visto enojarse ni nada, así muy repentinamente por nada, ¿verdad? Ujú. Igualmente cuando alguien te habla, igual súper tranquilo, súper chill con todo, ¿verdad? Ujú. Entonces eso es algo que caracteriza a un estoico o que también podemos a veces, qué sé yo, confundirlo como con una persona que es muy tranquila, muy calmada, de un carácter muy pequeñito, por así decirlo, ¿verdad? Claro, sí, me parece bastante bien. Realmente yo siento que lo que viene siendo un estoico en el cómo toma control o controla una conversación, digamos, o más que control es como que está como en validación de que haya pues una conversación amena. ¿A qué me refiero? Vamos a poner este ejemplo. Tres escenarios. Tres parejas, digamos, de personas hablando, ¿ok? En la primera está la persona efusiva conversando, teniendo una discusión con una persona efusiva. Luego tenemos el escenario 2 donde está un estoico conversando, teniendo una discusión con una persona efusiva. Y luego tenemos la tercera, que es un estoico conversando o teniendo una discusión con otro estoico. Entonces, creo que esta es una manera bastante sencilla para que las personas que nos escuchan y nos ven se den una idea de las diferencias y puedan también ustedes que nos están escuchando y viendo eh, ejemplificarse en estas situaciones, ver cuál de las dos personas son ustedes y ver cómo pueden pasarse, si es que lo necesitan, al lado estoico. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el primer escenario. Dos personas efusivas hablando. Yo le digo es una bomba de tiempo, Uh, ¿verdad? uh, Porque en específico, pues, son dos personas en este escenario que no tienen control emocional, que van a buscar dar sus puntos de vista en la conversación, cosa que no está mal, pero buscando muy posiblemente, mediante una parte de ego u orgullo, que esos puntos sean los más válidos. uh. Aunque tal vez la otra persona tenga más la razón, dependiendo de qué sea el caso, la conversación o demás, ¿verdad? Eh, ¿Qué sentís vos, Ari, que en una conversación, digamos, entre dos personas pues efusivas puede llegar a pasar? ¿Qué outcome, qué resultado podemos tener ahí? Pues
eso es como una receta para el caos, más ¿Ok? que todo, ¿verdad? Entonces, si podemos imaginarnos pues cosas muy descabelladas, la verdad, ya seguramente más de alguno lo habrá visto en vida real, digamos que es presencial, Ujú. no sé, una pelea en media calle, en el tránsito, ¿verdad? O en el trabajo. Habrá miles de ejemplos, ¿verdad? Que quién sabe a cuántos les habrá pasado, ¿verdad? Pero podemos pensar que tal vez eso puede pasar hasta peleas físicas, no solamente la Claro. conversación, hasta violencia, hasta quién sabe Mm, qué otra clase de consecuencias, ¿verdad? Nos podemos imaginar de lo peor, De ¿verdad? hecho, tocas un punto muy importante que no había pensado realmente cuando di mi ejemplo, que es, vamos a ver, dos personas efusivas hablando, que comienza como una conversación, luego se pasan a los gritos, pasan a discutir, luego pueden llegar a pasar a golpearse y pues Dios no quiera, pero puede llegar hasta algo más. Sí, eso Esto sí es es lo un problema. importante que queremos que ustedes denoten del control emocional que puede tener un estoico y cómo puede literalmente hasta salvar una vida, Sí, la ¿verdad? importancia, justamente. Literalmente. Entonces, pues bien, ya entonces connotamos una gran importancia en cómo puede escalar, ¿verdad? Una conversación entre dos personas que no tienen absoluto control emocional, que no están en conciencia plena de su ser, que no son racionales, que son muy emocionales, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa, como decías, es una receta para el caos. Ahora, vamos con el escenario 2. Un estoico con una persona efusiva. ¿Cómo es esa? Bueno, a diferencia del primer ejemplo, digamos que la prioridad para cada una de las personas es a fin de cuentas hacer validar su opinión o su punto de vista, ¿verdad? En el caso de un estoico con una persona no estoica, por así decirlo, tal vez es más de que el estoico trata de evitar reaccionar, ¿verdad? O se le ve muy calmado y la otra persona posiblemente más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Pero vamos viendo que conforme esa conversación progresa en realidad, el tono de agresividad entre ambas partes, por así decirlo, va bajando, dado que el estoico permite, digamos, la forma en que un estoico se Ajá. comporta, va a permitir que entonces la otra persona se adapte un poquito más a ese tono y entonces pueda ver las cosas de una manera más clara, poder explicar ya las cosas de una manera más concreta, ¿verdad? Porque al puro inicio va a estar posiblemente tratando de dar a entender sus sentimientos y la importancia de lo que es su punto de vista, ¿verdad? Usualmente suele ser así muy rápido y agresivo, ¿verdad? Pero conforme el estoico va también conversando y tomando su oportunidad, entonces la conversación va tomando otro tono más moderado, por así decirlo. Entonces es una ventaja del estoicismo, no solo para sí mismo, mantener la calma, ¿verdad? Sino que le permite también a la otra parte, pues, tomar ventaja, aunque no se dé cuenta Sí, inmediatamente, ¿verdad? claro, claro. Ok, le agregaría a eso, digamos, entonces que el estoico en ese escenario es el mediador. Podría decirse. Podríamos ponerlo el mediador emocional en la conversación. Sí, no solo como participante, sino que Correcto, también ayuda a mediar correcto. la ¿Por qué? conversación. Porque como bien decías, el estoico va a mantenerse en un estado neutral emocional, sea que le estén gritando, sea que le estén llorando, sea que le estén hablando con muchísima felicidad, él va a ver de una manera muy gris, ¿verdad? Ni blanco ni negro, va a ver de una manera muy gris qué se le está diciendo. Va a ir al núcleo del mensaje, por fuera de cómo le están dando el mensaje, ¿verdad? Entonces, esto se pueden dar un ejemplo como en el sentido de que tal vez eh, yo llego y estoy teniendo una conversación con X persona y esa persona llega y me grita, me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Tararara, ¿verdad? Y comienza, qué sé yo, ¿verdad? A demostrarme el cómo X acción que yo hice la hizo o lo hizo sentir, ¿verdad? Y aquí es donde viene la base importante de todo esto. El cómo tener el control en una conversación como estoico se basa en no reaccionar emocionalmente ante cómo nos dicen las cosas y bien
no quitando de lado que es importante, pero no enfocando la conversación en cómo me hizo sentir X o Y cosa que me dijeron, pasó o etcétera. Porque como bien les dije, ¿verdad? O les dijimos en el podcast pasado, si no me equivoco, a nosotros nadie nos hace sentir mal, bien, tristes, felices, enojados, ahuevados. ¿Por qué? Porque yo soy el que controla mis emociones. Yo soy responsable de cómo me siento y bien, las personas no me hacen a mí sentir de cierta manera. Yo me siento de cierta manera por cómo asimilo la expectativa que tenía de esa persona o situación, para que quede esto muy claro. Entonces, cuando esto queda claro, pueden pasarse al lado estoico y ya dejan de lado el caparazón de persona efusiva, porque entonces ustedes ya no van a reaccionar de las mismas maneras y van a ver las cosas de una manera muy gris. Entonces así siento yo que podemos pasar de un lado al otro. ¿Cómo lo ves? Sí, justamente. Ahora, marcando eso que acabas de mencionar, podemos ver que hasta cierto punto, pues el estoico conversa de una manera en que va paso por paso, ¿verdad? En que analiza cada Claro. cosa una por una, ¿verdad? Y eso le permite al mismo tiempo, pues, al estoico tener más claro, digamos, qué es lo que está pasando y que la otra persona posiblemente está un poco, ¿cómo se dice? Como sesgada o un Ujú. poco ciega ante realmente qué es lo que se trata de desarrollar Cierto. durante la conversación. Pero el estoico suele tener eso como bastante claro porque puede filtrarlo todo, separar las cosas, puede Correcto. separar esas emociones, digamos, de lo que son los insultos de la otra persona, tal vez, o puede separar, digamos, la información que realmente es importante, ¿verdad? Como, qué sé yo, tal vez sea un cliente, ¿verdad? Que es un ejemplo clasiquísimo que me está diciendo los problemas que tiene el carro y en otro momento me dice que por qué no lo han atendido todos los días. Entonces, el estoico distingue que sí es lo que le debo poner más atención y las emociones negativas es lo que menos debo ponerle atención a eso y me enfoco en lo importante. Claro, yo lo veo justamente tipo como... Vamos a ver, voy a usar ese ejemplo que dijiste del, no sé, el mecánico y la persona que lleva el carro al mecánico. Mm, Entonces, el mecánico en este ejemplo es el estoico y la persona que lleva su carro a arreglar es pues, la persona, ¿cómo se llama? el cliente. Sí, la persona efusiva, Mm, ¿ok? Entonces, yo soy el mecánico, llegas vos como cliente molesto y me decís, llevo 3 días intentando traer mi carro, no me responden, me han hecho perder dinero, me han hecho perder tiempo. Tengo un problema con los frenos, mis frenos pues no están frenando de la manera necesaria, me preocupa, quiero arreglar eso ya, ustedes no entienden cómo me han hecho sentir. Ok, notamos molestia, notamos efusividad en la persona y notamos de todo lo que nos dijo, que pudo haber durado unos 10 minutos perjurando y diciendo de todo un poco, que lo único que a mí me importa o me sirve, no es que me importe, que no me importe, pero más bien que me sirve para ayudarle a esa persona a resolver su problema o a este cliente, lo único de todo lo que me dijo que me sirve es tengo un problema con mis frenos, no frenan correctamente. Sí, todas las personas, cosa que pues es una utopía realmente, esto es pues, casi imposible que llegue a pasar, pero si todas las personas fueran estoicas, la persona del carro llega y me dice, tengo un problema con mis frenos, tuve un inconveniente, no lograba contactarlos, pero qué dicha que ya estoy por acá. ¿Cómo podemos arreglar? Listo, efectivo, vamos al grano. Pero las personas quieren llegar y demostrar, me hiciste sentir así, me hiciste, quiero validación sobre mis emociones. Quiero que me digas, quiero sentirme importante. correcto, quiero sentir importancia por parte tuya sobre cómo me hiciste sentir, aunque no sea tu culpa el cómo me sienta yo, porque es mi responsabilidad mis emociones. Mm, Es bastante ilógico. Y las personas no lo ven así. mira. Pero así son la gran mayoría de conversaciones. Y no es por restarle validez a las emociones de las otras personas. Pero vean lo poco efectivo y lo poco racional que es una conversación cuando dejamos que las emociones ingresen a diestra y siniestra. Sí, hay momentos en los que las emociones tienen que estar.
pero bajo un filtro, que donde si tengo que tomar alguna decisión o dar algún comentario, sea basado en una racionalidad y no en una emoción, ¿verdad? Es como podemos imaginarnos en realidad un ejemplo muy claro, no, perdón, un ejemplo no, tal vez una metáfora, es como ¿Cuál? pensar en un automóvil o un carro de Fórmula 1, por así decirlo, Ok. que gasta quién sabe cuánta cantidad de gasolina y un diez Ujú. por ciento realmente de lo que terminó gastando se terminó usando realmente en avanzar el automóvil. Realmente, ¿verdad? Y lo demás se terminó quemando para poder encender el carro y que pudiera acelerar apenas un poquito. Y lo demás, 10% se terminó utilizando realmente como se debía utilizar. Más o menos así lo veo yo, que puede ser una persona que primero expresa sus Ok, emociones y luego la información que importa. te refieres en que no es lógica, digamos, la situación. Sí, ese es el detalle con lo Vos decís como de que para las ver, porque emociones. si a mí no me quedó claro, puede que tal vez a alguna persona a las que está escuchando tal vez no le quedó muy claro, nada más para clarificar. Entonces, ¿te refieres en tu metáfora tipo que un 90% de la gasolina en el tanque se ocupe solo para encender el carro y se pueda solo usar para recorrer un 10? Sí, Ok, exactamente. Se usa más energía de la que realmente se correcto, ocupa, digamos, correcto. para dar a Claro, entender lo importante del claro, te mensaje, entiendo ¿verdad? completamente. No, y bastante bueno, de hecho. Ujú. Véanlo con ese ejemplo. ¿Qué tan ilógico sería eso? Que se ocupe un 90% de la gasolina del tanque para encender el carro, o en sí, el carro de Fórmula 1, y solo el 10% esté disponible para recorrer. Estarías recargando cada rato el tanque. Estaría gastando mucha energía. Entonces, pasando esa metáfora a la vida real, ¿cómo gastan ustedes energía todos los días hablando cosas que realmente pues les hace gastar mucha energía, no les brinda nada realmente óptimo y solo están quemando gasolina a lo loco, duermen sus 6 a 8 horas y vuelven al día siguiente a hacer lo mismo? Y van en un ciclo continuo años de años, dañando su parte anímica, su cuerpo, su mente, por simplemente querer tener un orgullo, tener una validación. Y podríamos, para ir cerrando este segundo escenario, podríamos hasta decir que esto es una falta, digamos, de madurez emocional, pero más que eso, tal vez una falta de amor propio. Desde cierto punto de vista, creo que sí se puede ver ¿Cómo lo así. ves? No sé. Sí. Personalmente, yo no lo Claro, veo así como exactamente, pero sí hay muchas maneras de asimilarlo, digamos, en que uno puede decir qué es lo que está faltando realmente para que yo pueda tener ese control. Sí, posiblemente a muchas personas lo que les falta es tal vez ese amor propio, tal vez a algunas personas es esa madurez y por eso muchas personas les falta ese control. Pueden haber múltiples razones, ¿verdad? claro. Pero sí se puede notar, digamos, hasta cierto punto claramente cuando hay un estoico conversando, digamos, Sí. o está en una discusión, hay un estoico presente, porque vamos a ver la forma en cómo da las respuestas y la forma en que es bastante directo al punto, realmente, ¿verdad? Y Claro. entonces eso pues nos lleva al tercer ejemplo, por así decirlo, Ok. en cómo es una conversación entre un estoico y otro estoico. Realmente es algo que pasa, no sé, cada 100.000 años tal vez podemos pensar, Lastimosamente. pero sí, no todas las personas realmente que son así de calmadas y saben manejar sus emociones de tal manera tan eficiente como podría decirse un estoico, pues lo van a admitir porque posiblemente no todas las personas lo saben, pero sí van a poder encontrar que hay muchas personas alrededor del mundo, ¿verdad? Que sí mantienen en control sus emociones. Entonces, igualmente van a aplicar cómo funcionan los estoicos en su día a día, usualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensás vos que eso se vería más o menos? Sería hermoso, digamos. Sí. Y lo veo en el ejemplo para ponerles, para ejemplificar tal vez este escenario 3 a las personas que nos escuchan y nos ven. Es como es cuando tenemos vos y yo una conversación. Podemos poner eso como ejemplo. Realmente es muy al punto. Es muy como, ok, esto fue lo que pasó, ocupamos resolver.
ponemos 3 opciones, escogemos una, accionamos y listo. Duramos 5 o 10 minutos, más que todo por la explicación de cada ejemplo o cada action item, digamos, que vamos a usar para posiblemente resolver. Escogimos uno y ya, y listo, digamos. O si bien tal vez alguno de los dos hizo algo que al otro tal vez no le pareció, nada más nos sentamos y es como, madre, mira, dey, pasó tal vara, eh, realmente pues siento que podríamos hacer tal y tal otra cosa, o siento que podrías tal vez no hacer tal y tal cosa, pero súper tranquilo, muy tono neutral de voz, muy racionalidad ante todo, muy enfocados en la raíz del problema y en resolver la raíz del problema. eh, y realmente no se siente ni siquiera una efusividad por parte de alguno. eh, un tono tal vez más pacífico de conversación, Mm, y aunque estemos sí, entre claro. comillas discutiendo, porque realmente pues yo siento que ya un estoico en sí no llega a discutir, solo conversa, pero digamos que hasta teniendo una discusión es muy enfocado todo en esa racionalidad, realmente, en esa vamos a solucionar. ¿Qué te molestó? Madre, me molestó tal cosa. Ok, resolvamos así. Vámonos, listo. Sí, es muy directo Muy al práctico. punto, porque algo que pienso que es clave en realidad de lo que caracteriza al estoico, que eso uno se puede dar cuenta en este tipo de conversaciones, es a fin de cuentas que el estoico sabe que una gran cantidad de cosas no están en su control. Entonces el enfoque que da en las conversaciones en realidad es a lo que sí sabe que está dentro de su control, ¿verdad? Entonces es la manera en cómo se expresa y lo demás es decisión de las otras personas o sencillamente de la naturaleza, de las circunstancias, ¿verdad? Todo eso que en lo que no tiene control el estoico, entonces eso no lo va a tomar como completamente en cuenta, no va a dejar que eso lo afecte. Entonces una conversación entre dos estoicos muy sencillamente va a ser como muy simple, muy directa al punto, como si fueran dos robots hablando, sencillamente. Te paso los datos de lo que yo entiendo del problema, Yo punto, los pa, listo. percibo, los asimilo, los analizo, devuelvo mi resultado y Se listo. procesa y listo, tenemos un resultado. ¿Verdad? Ahora, también me gustaría agregar para que no se confunda, no significa que no va a haber, digamos, un factor humano, una emocionalidad en esa conversación, como bien tiene que haberlo, porque pues somos seres emocionales. No es plenamente como un robot. Es una metáfora, creo que para que se entendiera, y me gustó bastante, para que se entendiera el que sería muy práctico, muy efectivo, muy al punto, muy óptimo. Pero, si bien en el momento que se ocupe también va a estar esa emocionalidad en dado caso, ¿verdad? Si se ocupa, pero filtrada en un caso de, pues, qué sé yo, condolencia ante cierta situación, si algún familiar murió, o bien si algo bueno pasó y es un momento de felicidad, pues vamos a hacer sentir Ujú. que Sí, a estamos felices a celebrar la otra algo. persona, exacto, pero todo con moderación emocional, esa es la palabra. Entonces, viendo estos 3 escenarios, lo que podemos ver es, pasamos del escenario uno, lo que es menos efectivo, lo que es súper irracional, y lo que no lleva a nada, básicamente, y como decía, la receta para el caos, a un intermedio, que es el que uno de los dos va a mediar por ambos, va a ser tal vez una parte en la que el estoico va a llevar un mayor peso, ¿verdad? De la balanza sobre la conversación o la parte emocional, pero no importa, ¿verdad? Un estoico pues se va a echar ese peso en hombro, y pasamos a la parte más óptima, a la utopía, ¿verdad? A esa ecuación perfecta que es pues una conversación entre dos estoicos. Entonces, ¿cómo resumirías vos, Ari? O qué tips adicionales le darías vos a los oyentes, digamos, em, para mantener control tanto personalmente como para con la persona o personas que estés en la conversación como un estoico? Un Hmm, consejo práctico, uno. Un consejo práctico para mantener el control. Lo principal podría decirse que una conversación es que el estoico pone atención y escucha, ¿verdad? Porque usualmente el primer
impulso de las personas no estoicas es entiendo así súper rápido y de una vez doy mi respuesta. Lo primero, la primera manera que se me ocurrió reaccionar, ya sea gritando, ya sea pues respondiendo qué es lo que me molestó o cuál es mi punto de vista, lo que usted quiera, ¿verdad? Es de una vez responder, pero el estoico siempre escucha primero, ¿verdad? Y hasta después, cuando ya tiene todo claro, ¿verdad? O cuando tiene suficiente información y se da la oportunidad de responder, el estoico responde, ¿verdad? Sí. Entonces así termina dando una respuesta, pues, precisa, se puede decir. Ok. Me gusta bastante esa respuesta. De hecho, voy a agregar yo ahora entonces la contraparte, pero personal. Para mí, para tener control en una conversación como estoico, en el aspecto personal es entender que a mí nadie me hace sentir mal, sino que yo simplemente voy a escuchar. Sin importar cómo me dicen el mensaje, voy a buscar asimilar el mensaje y como persona estoica buscar esa raíz del problema, sacar todo lo que sea pura niebla, ¿verdad? Lo que me nuble la visión, a esto no le pongo atención y busco ese núcleo y busco una solución. Me mantengo en paz, en un tono neutral y busco que si la otra persona está molesta, con mi tono pacífico, mi tranquilidad, mi tono de voz, pues noble, busque que esa persona baje un poco sus pulsaciones cardíacas y tal vez se vaya calmando un poco y podamos llegar a un espacio más ameno, ¿verdad? Ok, creo que entonces podríamos pasar, Ari, a la sección de preguntas, que ahora, para que sepan, estoicos, vamos a tener una sección vamos a ver, específicamente, solo para responder preguntas de manera práctica para que ustedes puedan poner en juego ya lo que es el ser un estoico, los hábitos de un estoico. Entonces, les instamos también a que si quieren en el video de YouTube, en los comentarios o bien por DM o por mensaje directo en Instagram o hasta en TikTok, porque estamos en todo lado, ¿verdad? Nos comenten alguna pregunta que tengan, algo que ustedes digan. Me gustaría que tanto Gerardo como Ari me respondan esto de la perspectiva de un estoico. Alguna situación, algo donde ustedes gusten o necesiten guía. Para nosotros con todo gusto ayudarles con pues, la experiencia que tenemos y poder pues agregarles, ¿verdad? Ese granito de arena. Entonces, Ari, iniciamos con la sección de preguntas. Bueno, me parece perfecto. Entonces, digamos, te tengo la primera pregunta. Decime el top 3 de maneras de mantener el control como un estoico en una conversación. Ok. Primero, mantener la calma, siempre estar muy en control emocional y no dejarse llevar por cómo me están diciendo el mensaje. Enfocarme en el problema, no en el cómo me están diciendo las cosas, de nuevo, ¿verdad? Reiterando esa primera parte, enfocarme en el problema. Entonces, buscar ese núcleo de la situación y buscarle una solución de la manera más efectiva y racional posible. Y por último, no tener reacciones, no tener impulsos, ser muy neutral. Algo me está intentando como hacer sentir de cierta manera, me calmo, pienso y digo, ok, esto me hizo sentir así, vamos a ver, no voy a dejar que esto me nuble, ¿cómo puedo resolver? Vámonos y listo. Pues sí, no dejamos que esas emociones se apoderen de nosotros. Entonces, correcto, completamente. Esa es de las que me parece más importante. Y... Ok, entonces, vamos con la segunda pregunta, que okay. estaba para vos. Top 3 de acciones positivas que puede tener un estoico para controlar una conversación. Lo principal puede ser el tono de voz, ¿verdad? La velocidad con la que se habla, ¿verdad? Y dar el mensaje de una manera clara, es decir, sin emocionalidad o con la menor cantidad de emocionalidad posible, la verdad. Esa podemos ver que es de las que más influye, porque entonces permite que la otra persona sepa exactamente qué es lo que queremos dar a entender, ¿verdad? Y no se le nuble la percepción del mensaje. Ok, me parece bastante bien. Y por último, 3 emociones, vamos a ponerle el nombre negativas, 3 emociones negativas a evitar
en una conversación como estoico? Eso puede ser la ira, el orgullo, ¿verdad? Y la impaciencia. ¿Cómo afectan esas emociones en una conversación y por qué hay que evitarlas? Pues la ira particularmente es una muy interesante. De esto hay un libro completo del que habla Séneca, ¿verdad? Que es Buen una libro. que tiene un efecto muy grande en todo tipo de situaciones, pero sobre todo en conversaciones, porque los efectos negativos de la ira, las consecuencias de la ira, son más grandes que los beneficios, ¿verdad? O sea, nos desahogamos y todo, pero la ira provoca que sus consecuencias, ¿verdad? Para las otras personas o como para uno, ¿verdad? Para el alma, para su emocionalidad, eso deja ciertos daños que son más grandes que la ventaja que percibimos en el momento, ¿verdad? De expresarla, Te puedo hacer ¿verdad? una pregunta. ¿Podríamos verlo como, o qué te parece si lo comparamos con fumar? Mm, buen punto, sí. Para mí, en este aspecto, no te quiero quitar mucho tiempo para que sigas con tu respuesta, pero nada más quiero agregar. La ira es como fumar, literalmente. Ok, la ira te deja, ¿verdad? Tener ese suspiro, botar toda esa emocionalidad de una manera no sana, pero te hace sentir bien, al igual que tal vez el cigarro. Te fumas tu paquetito de cigarros y te baja un toque, ¿verdad? Ese me siento estresado, esa ansiedad. Ok, ahí está la gratificación instantánea, pero ¿cuál es el peso detrás a largo plazo que da, digamos, esa acción, ese hábito? El fumar, pues terminas con cáncer de pulmones y por ende terminas muy posiblemente por morir por esa causa, ¿verdad? Si fuera el caso. Y la ira, pues hasta cáncer de hígado te puede dar, ¿verdad? Pero te dejo continuar. ¿Verdad? Sí, a nivel biológico, realmente la ira sí puede provocar muchas cosas de las que no estamos al tanto, Claro. ¿verdad? Lo otro es, por ejemplo, el orgullo, que usualmente pensamos, sí, esto es de las emociones que en una conversación nubla más a las personas. ¿Por qué? Muy, muy sencillo, porque el orgullo hace que las personas usualmente tengan una visión de la situación muy desbalanceada, muy hacia darle prioridad, A ¿verdad? A mí. su propio punto de Ajá. vista, claro, ¿verdad? Entonces tal vez si nos enfrentamos a una persona con orgullo, a veces va a tornar más hacia la irracionalidad y a querer argumentar o fundamentar su punto de vista en función de lo que le da la prioridad su orgullo, ¿verdad? No necesariamente la realidad, ¿verdad? O no necesariamente lo que puede verse directamente, sino que va a tener esa noción de lo que del problema un poco nublada y dirigida hacia la importancia de sí mismo, ¿verdad? Ujú. Eso es algo que se puede ver muy claro. Claro. Y lo último es también la impaciencia. Es similar al orgullo porque también nubla hasta cierto punto el pensamiento Claro. de las personas, ¿verdad? La impaciencia provoca que, bueno, hay puntos claves de la conversación, cosas técnicas tal vez que son importantes, ¿verdad? Que sencillamente me las brinco, ¿verdad? Mm. O las paso por alto, Tengo un ¿verdad? buen ejemplo, nada más antes de que se me vaya, tengo un muy buen ejemplo, no sé qué te parezca, pero es tipo como cuando pedimos algo en línea, Ah, ¿verdad? Y tal vez la empresa nos dice, ok, te llega, no sé, el producto en 15 días, por ejemplo. Pasaron los 15 días y pues por cierta razón, pues hubo un problema en el delivery, duró un poco más en llegar a la zona donde tenía que llegar, qué sé yo, y se va a atrasar una semana más. Entonces yo llego como no estoico, quiero connotar como persona no estoica, llego a contactar al servicio al cliente de esa empresa de envíos y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya me explicas vos, digamos, como agente de servicio al cliente y me dices, señor Gerardo, pasó tal y tal cosa que le da completa racionalidad al por qué se atrasa, pero yo aún así llego y digo, no, es que ustedes me dijeron 15 días y quiero que, como si el yo ponerme así efusivo fuera a cambiar el que me va a llegar en una semana más, ¿verdad? las situaciones siguen siendo las mismas, Correcto, ¿verdad? correcto. Pero tal vez podemos pensar en algo que puede ser. Esto me parece como un ejemplo súper, súper sencillo que
no sé, tal vez a muchos nos habrá pasado. Estoy ordenando algo en línea, algo que es comida, ¿verdad? Pero lo ocupo rápidamente porque no tengo mucho tiempo en el Ujú. almuerzo, ¿verdad? No me fijé en el Ah, precio, por supuesto, esa está buena. ¿verdad? Entonces, cuando voy a ordenar, pues me di cuenta que en realidad tenía que pagar no sé qué cuántos dólares o colones más en impuestos o quién sabe cuánto. Y ya hasta después que hice la compra, hasta que ya me llegó la comida, ya estoy lleno de comida, ¿verdad? Me di cuenta, oh, mira, era más caro de lo que pensé, ¿verdad? Se me fue el doble, ¿verdad? Ok, Entonces, pues eso también en una conversación por la impaciencia, como te digo, puede verse efectivo. provoca que omitamos puntos claves, ¿verdad? Y un estoico tiene esta clase de cosas como muy claro, por eso se toma la paciencia, digamos, un estoico para poner atención a los detalles, Entonces, precisamente. impaciencia, orgullo Y la e ira, ira. ¿verdad? También. Esas son las que tenemos que evitar en una conversación. Y para ir cerrando estoicos, entonces, ¿cómo podemos de una manera óptima tomar ventaja de una conversación como personas estoicas? Pues tranquilidad, pausa, digamos, en la manera en la que pensamos y hablamos y respondemos, muy a la escucha de la otra contraparte o distintas contrapartes en la conversación, ser la persona que menos habla y la que más escucha, y no tomarse personal como nos dicen algo, simplemente poner la atención al núcleo del mensaje. eh, y esto también nos permite ser muy empáticos Mm. con los demás. Nos permite desbloquear esa parte de empatía que nos hace entender que estas otras personas, no porque sean malas, nos dicen o nos gritan. Simplemente no tienen un control emocional, no tienen una conciencia siquiera de que esto es una situación o podemos ponerle problema que puede llegar a tener una conversación. Entonces, bien, eso sería de mi parte. No sé, Ari, si quieres agregar algo más. No realmente, pero les va a gustar mucho, la verdad, cuando hablemos de otros temas de emocionalidad, así Sí. como lo van a estar viendo pronto. Entonces, bueno, estoicos, muchísimas gracias por estarnos viendo y bueno, nos vemos. Y sí, nada más para agregarles un último punto, vamos a estar hablando de temas muy prácticos del día a día, donde el estoicismo está, pero pues no lo sabemos. Entonces, para que ustedes puedan aprender un poco más de sus hábitos del estoicismo y vayan incorporando el ser estoico cada día más en sus vidas. Recuerden, como siempre, estamos en Apple Podcast y en Spotify para las personas que van en el carro hacia el trabajo y ocupan ese enfoque en la calle, cosa muy importante, pero quieren ir aprovechando, pueden ir escuchándonos en formato audio o pues si bien están aseando la casa o en alguna actividad que no les permita ver la pantalla, pero quieran aprovechar, escúchenos en estos formatos también. Y pues como siempre también estamos eh, en YouTube. Dennos bastante amor suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo episodio. Entonces pues nada, estoicos, un saludo, un gran abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos.